Buenas tardes. La siguiente presentación en el módulo de neumonología es tuberculosis pulmonar, a cargo de mi persona, el doctor Omar Valle y doctor Miguel Sol. Es un tema realmente muy extenso, complejo, además de tener una prevalencia en nuestro medio bastante importante, con una alta tasa de morbilidad. Lo convierte en uno de los temas mucho más importantes que vamos a tratar en nuestro módulo de neumología. Pero quisimos darle una connotación especial y tocar algunos aspectos que quizás sean desconocidos por muchos, pero que debemos conocer. Por eso a esta presentación le hemos denominado tuberculosis pulmonar, lo que no sabemos. Ok, hemos dividido la presentación en 8 puntos importantes a tratar. Número 1 es la historia, breve. Luego vamos a tocar de forma breve, de igual forma, la epidemiología. Y vamos a hacer un poco más extenso en lo que corresponde a la historia natural de la enfermedad, desde su microbiología, patogenia e inmunología, convirtiendo este punto quizás en el más importante de todos a tratar para poder entender, clasificar, tratar a esta enfermedad. Luego hablaremos del diagnóstico, tocaremos también como tal las manifestaciones de la tuberculosis pulmonar, el tratamiento y vamos a hablar también de unas situaciones especiales en cuanto al manejo. Vamos a ser bastante explícitos en esas situaciones como el embarazo, en la niñez, en las coinfecciones en los pacientes que tienen VIH y vamos a tocar lo que se denominan los RAFAs, que son las reacciones adversas a estos fármacos antituberculosos. Y si nos los permite el tiempo y quizá en un segundo plano queríamos hablar también de tuberculosis extrapulmonar. Para el desarrollo del tema utilizamos una bibliografía basados realmente en dos textos muy importantes. El primero, el de enfermedades infecciosas de Mandel, que es quizá el texto más completo en cuanto a infectología. Para la parte de inmunología, patogenia, utilizamos el libro de Robbins, de patología estructural y funcional. Utilizamos dos guías muy importantes, sobre todo las del Ministerio de Salud de Protección Social en Colombia, y utilizamos algunos textos y artículos que están desarrollados en la Sociedad Venezolana de Infectología. Para datos epidemiológicos nos basamos en lo más actualizado posible, que son los boletines de la Organización Mundial de la Salud. Hablando un poco de la historia de la enfermedad, la tuberculosis es considerada quizá una de las primeras enfermedades en la especie humana de las que se tiene realmente una constancia. Se estima casi una antigüedad de 15.000 a 20.000 millones, según algunos autores. Y dentro de la bibliografía revisada, dato importante, algunos autores comparten la idea de que en algún momento de la evolución, alguna de las especies de las micobacterias saltó la barrera biológica por algún tipo de presión selectiva y que luego pasa a tener un reservorio en los animales, que no era habitual. Esto posiblemente fue lo que dio lugar a un espécimen de Mycobacterium, que es el Mycobacterium bovis, que según estos autores es el germen o el espécimen más antiguo de este complejo denominado el complejo de Mycobacterium tuberculosis. Luego el paso siguiente sería entonces pasar de ese reservorio animal a pasar a la especie humana. Y según esta bibliografía revisada, esta etapa quizás coincidió con la domesticación de los animales por parte de nosotros, por parte del hombre, que en esa época inicia esas actividades agrícolas. ¿Okay? También existen algunos indicios de que su presencia en huesos humanos fue allá en la etapa del Neolítico. Estamos hablando de momias egipcias que fueron descubiertas en 1881 por algunos exploradores y algunas de estos datos sobre todo identifican una de las momias de Nespereham, que era un sacerdote de Amón, en los cuales había unos hallazgos muy importantes en las vértebras, el cual tenía una angulación que era muy característica en las vértebras dorsales y las últimas lumbares, y además tenía un absceso en el músculo psoas. Esto era un hallazgo que actualmente
se considera muy típico de las tuberculosis que estaban en fase diseminada o fases avanzadas. Inclusive el papiro de Everest, en el cual ya de 1500 años antes de Cristo ya encontraban algún tipo de relación en esos escritos de tuberculosis con aderopatías. ¿Ok? Inclusive también en la historia de nuestro Antiguo Testamento ya existen en la literatura, o existían en la literatura algunos datos de esta historia bíblica con la presencia muy probablemente de esta enfermedad. Pero seguimos avanzando e inclusive en la Europa se le consideró como la gran plaga blanca, eso fue en los siglos más o menos siglos XVIII, que debido a esa alta densidad en la población que existía en esa época y que había unas pobres condiciones sanitarias, era quizás el ambiente ideal para la propagación de esta enfermedad. ¿Okay? Pero podemos seguir hablando dentro de toda esta historia y hablar quizás del romanticismo en esa época a nivel en Europa, el cual fue denominado la enfermedad de los artistas, porque grandes representantes de la historia en ese momento contrajeron y murieron de dicha enfermedad. ¿Okay? Para hablar un poco más acá de nuestra América, por así decirlo, se tienen datos de que 750 a 100 años después de Cristo encontraron a algunos niños incas en el Perú y en algunas de las zonas de Estados Unidos, como California y Arizona, había algunos datos sugestivos de la presencia de la enfermedad. Pero estos autores también describen de que es probable que esta enfermedad llegó a nuestra América fue por los conquistadores europeos que llegaban en esa época al comercio como tal. ¿Okay? No vamos a hablar mucho más de la historia, pero sí quisiera que a continuación vieran una lista de los artistas o de los personajes históricos más representativos. Inclusive en la lista también vamos a encontrar algunos de Venezuela, en los cuales ya fueron diagnosticados muertos por la enfermedad. Siguiendo con la historia, pero ahora hablando un poco en los avances ya modernos con el descubrimiento del Mycobacterium y de la era que da inicio a la era moderna de antibiótico-terapia y tratamiento, nos damos cuenta que en 1866 el médico Gian Antonio Villemín él logra demostrar que esta enfermedad realmente puede contagiarse y se da cuenta porque él inocula material purulento de uno de sus pacientes que estaban infectados a algunos conejos de laboratorio. Y esto abre realmente esa búsqueda que luego se torna incansable para dar con el agente responsable. Y es solamente hasta 1882 cuando Robert Koch, el cual era un médico prusiano, Prusia que pertenecía a la antigua Alemania, él se da cuenta porque comienza a emplear un novedoso método para dar una tinción aplicándolo a estas muestras de esputo de los que eran procedentes de sus pacientes que tenían tuberculosis. Y se revela en algún momento por primera vez el agente causal, que es el Mycobacterium tuberculoso. Y a raíz de esto se le considera el bacilo de Koch, pues en honor a él, que fue su descubridor. Este Koch, este médico Koch, que él años atrás ya había descubierto el agente causal de la enfermedad que generaba el carbunco, que lo denominó el Bacillus anthracis. Junto con un amigo de él que también era un médico, que era Ferdinand Kohn. Y ellos luego logran demostrar, por medio de algunas mezclas de colorantes, perfeccionan lo que es el método que se convierte en el método ideal para poder visualizar el bacilo. Y el 24 de marzo de 1882, en una ponencia en Berlín,
donde estaban reunidos 9 médicos y dentro de ellos estaba el doctor Virchow. Ahí es donde dan a conocer los resultados de todo este estudio que habían realizado, y es por eso que en esa fecha es cuando se conmemora el Día Internacional, Día Mundial de la Tuberculosis. En Estados Unidos, luego que se dan cuenta de la comunidad científica de todos estos avances, se lanzan a verificar todos estos resultados, y algunos de estos médicos, junto con otros alemanes que eran Franz Ziel y Friedrich Nielsen, ellos después de varios años mejoran esas técnicas de tinción, cambiando algún tipo de colorantes, aumentando las temperaturas y perfeccionan la detección del bacilo. Y es a partir de entonces que se les denomina la tinción de Ziel-Nielsen. Luego Koch, junto con un veterinario que era amigo de él, que era el doctor Camille Guerin, ya en 1908, comienza a desarrollar lo que denominan la tuberculina, que no era más que un derivado proteico purificado estándar de ese bacilo, el cual se creyó, o por lo menos ellos creían, de que iba a ser útil como un agente inmunizante. Pero luego de varios años fue Charles Mantux quien una vez más depuraría esa muestra y posteriormente la lograría poder administrar por una vía intradérmica, y es el que actualmente se conoce como la prueba de Mantux y se mantiene como uno de los métodos diagnósticos hasta la actualidad. Los avances en el conocimiento de la tuberculosis, que ya en ese momento se conocía el agente causal, los mecanismos de transmisión, ya se podría hablar de los primeros estudios epidemiológicos, ya comenzaban a demostrar una menor incidencia en determinados climas, ¿ok? Y es cuando surge toda una idea de crear lo que se conocía en ese momento, los denominados sanatorios tuberculosos. Y básicamente lo que intentaban hacer era situarlo en unas regiones climatológicas que iban a ser favorables, donde aislaban a estos pacientes. Obviamente se rompía la cadena de transmisión, dando inicio a lo que se conoció como la era sanatorial de la tuberculosis. ¿Okay? Una de esas casas en Francia sería la que formó el doctor Albert Calmet, que años más tarde era el responsable, o iba a ser el responsable en el descubrir la vacuna de la tuberculosis. En 1893, en Argentina, en Mar de Plata, es cuando nace o surge la primera casa sanatorial en Latinoamérica. En la época de 1902 se constituye en Berlín en una conferencia internacional de tuberculosis. Ahí se propone como un símbolo para la tuberculosis a la Cruz de Lorena. En la época de 1921 ya Calmet junto con Guerin son los que producen la vacuna contra la tuberculosis, la que se le denomina la BCG. ¿Okay? Y se empleó a partir de una variante atenuada del Mycobacterium bovis. En 1944, durante plena guerra mundial, Albert Schatz y Selman Waxman son los que descubren a partir de un hongo, que era este hongo capaz de inhibir el crecimiento del Mycobacterium. A este hongo lo denominaron la Streptomyces griseus, y desde donde surge en esa época, en 1944, la streptomicina. Y ellos, esto lo hace merecedores de ganar el Premio Nobel de Medicina en esa época. Esto da inicio o marca casi que el inicio de la era moderna del tratamiento antituberculoso. Aunque realmente la verdadera revolución de esta enfermedad y de su tratamiento se da años más tarde, cuando en la época de 1952 se desarrolla la isoniazida, que realmente se convierte en el primer antibiótico específico que realmente lograba conseguir convertir la tuberculosis en una enfermedad curable en la mayoría de los casos. ¿Ok? Ya luego, en la década de los 60, aparece la rifampicina, en los cuales se dan cuenta, posteriores a muchos estudios, que lograba acortar el tratamiento de
los tiempos de curación de esta enfermedad, cuando se podría asociar con la estreptomicina en ese momento y la isoniazida. ¿Okay? Luego, lo que hizo, pues, disminuir notablemente el número de casos nuevos de una forma importante, que se mantuvo casi que hasta la década de 1980. Pero bueno, en 1981 surge un nuevo virus, el virus del VIH, el cual generaba en este tipo de pacientes el estado de inmunosupresión que se conoce hasta ahora, y esto nuevamente precipitó y aumentó la prevalencia de la enfermedad. La historia del VIH se las conté el año pasado en la presentación que realizamos. A continuación hablaremos del siguiente punto en nuestra presentación, que es microbiología y epidemiología, y sobre todo esos detalles muy puntuales, los cuales eran desconocidos por nosotros. Según datos de la OMS, los más actuales, que son en 2016, aparece tuberculosis como la 9ª causa mundial de muerte, pero aparece como la primera causa infecciosa de dicha mortalidad e inclusive por encima del HIV. Para el año 2016 se observa que las muertes por tuberculosis alcanzan a 1.3 millones en las personas que eran HIV negativas y 374.000 en pacientes que eran portadores del virus, comparándolo en el año 2000, el cual era de 1.7 millones de pacientes muertos en ese año. En 2016, 10.4 millones se presentan como casos nuevos, de los cuales el 90% eran pacientes que eran adultos, de ellos 65% masculinos, de estos el 10% tenía VIH positivo y los cuales pertenecía casi el 75% a la región de África. 56% de toda esta población de los casos nuevos en el 2016 pertenecían a estas 5 o 6 zonas geográficas que se convierten hasta el momento en las zonas con mayor incidencia de tuberculosis, como fue o es India, Indonesia, toda la África subsahariana, China, Filipinas y Pakistán. Para el año 2016 aparecen 600.000 nuevos casos de tuberculosis fármaco-resistente, sobre todo con resistencia a la rifampicina. Y dichas zonas geográficas surgen casi la mitad de estos casos, que era India, China y la Rusia. El ritmo de disminución global anual es aproximadamente del 3% para la tasa de mortalidad mundial y solamente de un 2% para la incidencia. En este mapa podemos observar en el año 2016 datos de la OMS en zonas verdes, que allí vemos la tonalidad de ellas, del verde, las zonas con mayor incidencia por cada 100.000 personas por cada año. Notablemente podemos observar que nuestra zona, Venezuela, no aparece dentro de las zonas más verdes oscuras. Esto políticamente y por este medio no les puedo comentar acerca de este subregistro. Pero sin duda, a pesar del subregistro que existe, Venezuela, con todos los datos que observamos, no hace parte ni siquiera de los 10 primeros países o zonas geográficas donde hay mayor incidencia o prevalencia de la tuberculosis. India, China, Sudáfrica, Indonesia, Pakistán, Filipinas, Bangladesh, Rusia se convierten en las poblaciones con mayor número de casos o tasa por cada 100.000 habitantes en el mundo, y constituye casi que el 70% de los casos totalmente conocidos de tuberculosis a nivel mundial. En esta nueva distribución del mapa vamos a observar de forma epidemiológica dónde están ubicados las mayores tasas de las tuberculosis que van a ser multidrogoresistentes. Y podemos observar que
las zonas donde están más industrializadas hay una baja prevalencia de tuberculosis multidrogoresistencia. Pero es en África, en Asia y en una zona de Rusia que es donde está la mayor tasa de casos de multidrogoresistencia. Hablando un poco de la epidemiología, nos damos cuenta que estudios han demostrado que una persona infectante, por medio de un exceso de tos, logra expulsar hasta 3.000 núcleos de microgotas altamente infecciosas. Casi que lo mismo que poder mantener una conversación durante 5 minutos con una persona infectada. Pero todo esto menos inclusive que en un estornudo, convirtiéndose entonces el estornudo en el medio o la forma de transmisión más efectiva de este bacilo. Inclusive, una habitación puede permanecer con alta capacidad infectante incluso por 30 minutos después de haberse retirado la persona infectada, sobre todo ante un huésped susceptible. Se ha demostrado que el bacilo logra ser destruido por la luz ultravioleta. Y se sabe de que esos pacientes que tienen, además del cultivo, un frotis positivo, son mucho más infectantes o contagiosos que los que solamente tienen un cultivo positivo. De aquí surge el sistema de cruces y cobra relevancia a la hora de la transmisibilidad del bacilo. Se sabe que el paciente VIH positivo, el paciente inmunocomprometido, de forma paradójica, es menos contagioso que el paciente inmunocompetente o el paciente que tiene HIV negativo. Eso va a ser explicado de una forma más eficaz inmunológicamente por el doctor Miguel Sol. Pero pudiese adelantarles que el paciente que tiene una competencia desde el punto de vista inmunológico logra, por medio de la historia natural de la enfermedad, poder recluir, mantener, aislar a dicho bacilo en medio de las cavernas. Caso contrario, el paciente inmunosuprimido que no pudiese tener una respuesta inmunológica apropiada no logra aislar a esos bacilos. Una vez dentro de las cavernas, estos bacilos logran pasar a la vía aérea y de esta forma son altamente infecciosos. Por eso el paciente VIH negativo es mucho más contagioso que el VIH positivo. Y se sabe que después de haber iniciado un tratamiento una persona infectada, después de 15 días de un tratamiento efectivo a la dosis realmente establecida, con un antibiograma que demuestre farmacosensibilidad, después de 15 días el paciente deja de ser infectante. Aproximadamente el 3 a 4% de estos pacientes que tienen la enfermedad demostrada, que están infectados, ellos solamente después del primer año de haber hecho la conversión de la prueba de tuberculina de pasar negativo a positivo, pueden llegar a ser una enfermedad activa y solamente el 5% a partir del segundo año. Obviamente todo esto va a aumentar en una persona o un paciente que está en inmunodepresión, desnutrido o que tiene una insuficiencia renal. Se sabe de que los 3 periodos donde hay una mayor probabilidad de que la infección latente pueda progresar a enfermedad activa es la lactancia, de 15 a 25 años, y la vejez. Bueno, para hablar sobre la microbiología del germen, en este caso el Mycobacterium tuberculosis es un complejo de bacterias, entre ellas incluye el Mycobacterium tuberculosis clásico, el Mycobacterium bovis, Africanum, Canetic, Capra, Mycoti y Pinnipedi. Estos afectan tanto al ser humano y otros tienen predilección por algunos animales como gorilas, etc. Si bien pueden ser accidentalmente contagiar al ser humano. Todos estos Mycobacterium son bacilos aerobios, son inmóviles y son no formadores de esporas. Se caracterizan por tener una pared gruesa formada, como veremos más adelante, por ácido micólico y arabinomanoso, lo cual le da ciertas características que son importantes tanto para su ciclo de vida como la infección y su sobrevida dentro del macrófago del ser humano. Se caracteriza por tener un crecimiento lento, que generalmente tarda entre 3 y 8 semanas en los medios de cultivo tradicionales, los cuales este hecho de tener un crecimiento lento le da ciertas características, un periodo de latencia prolongado y también un periodo de incubación largo. Con respecto a la membrana
del Mycobacterium tiene bastante similitud con los microorganismos gram positivos, debido a que tiene una gruesa membrana de peptidoglicano y la típica membrana de lipopolisacárido de las bacterias. Pero a diferencia de estas, tienen una gran concentración de ácido micólico y liporabinomanosa, lo cual le da esta característica típica de ser a las tinciones, no teñirse con las tinciones típicas como el gram, sino tener esa característica de ser ácido alcohol resistente, lo cual lo obliga a utilizar otro tipo de tinciones para verlo como la Sid-Nielsen, que es la más utilizada. También esta membrana le da características de ser resistente al medio ambiente, a la desecación y permanecer bastantes días sobre superficies y permanecer siendo contagioso durante varios días. También tiene resistencia bastante a los desinfectantes tradicionales que se utilizan sobre las superficies y son bacterias bastante resistentes al medio ambiente, dado esta gruesa membrana que tienen. También esto les confiere cierta resistencia hacia las defensas del huésped, sobre todo las que son intracelulares como los fagolisosomas de los macrófagos. Bueno, con respecto a la fisiopatología, primero hay que remontarnos a lo que es la tríada epidemiológica, la cual incluye el medio ambiente en el que se encuentra el organismo, las características propias de este microorganismo y las características del huésped susceptible que va a ser infectado. Entre las características propias del medio ambiente, recordemos que dado la pared celular que ya fue anteriormente descrita, este microorganismo es muy resistente al medio ambiente, pudiendo permanecer las microgotas provenientes de las secreciones respiratorias de pacientes infectados, pueden permanecer varios días suspendidas en el aire o en superficies y permanecer siendo infectantes. Son resistentes a la desecación y a las temperaturas, pero son bastante sensibles a los rayos ultravioleta. Por lo tanto, ellos tienen predilección por lugares sombríos donde no haya abundancia de rayos solares. También son fácilmente encontrables en lugares donde hay hacinamiento o donde hay gran cantidad donde hay mayor proporción de pacientes infectados, por ejemplo, cárceles, prisiones, cuarteles o centros de salud. Con respecto a el huésped, bueno, hay muchos factores que hacen que este huésped sea más o menos susceptible, entre ellos factores genéticos, factores inmunológicos, pacientes que tengan comorbilidades como diabetes o que tengan infección con HIV o que tengan medicamentos inmunosupresores. Todo esto son condiciones que favorecen a que este huésped aumentan la susceptibilidad del huésped a la infección. Y los factores relacionados con el Mycobacterium, bueno, hay muchas cepas, cada una de ellas tiene resistencia, mayor o menor resistencia a los antibióticos, mayor o menor virulencia y agresividad al huésped. Y esto va a influir en la manera como se va a expresar la enfermedad. Si tenemos una bacteria que es una cepa que es más sensible, probablemente el paciente en ningún momento llegue a enfermarse. Esto igual lo vamos a ver con más detalle más adelante. Con respecto a la fisiopatología, bueno, este microorganismo es expulsado, ya veremos por qué mecanismo, a través de la tos al medio ambiente. Pudieron permanecer varios días suspendidos en el aire. Cuando viene un huésped susceptible y lo inhala, estas microgotas que contienen a los bacilos van a ingresar a las vías respiratorias. Entre ellas tenemos que ver las defensas que tiene el huésped contra la bacteria y las defensas que tiene la bacteria contra el huésped. Estas microgotas, al entrar, ellas enfrentan unas barreras de defensa dadas por, en primer lugar, el moco de la vía respiratoria, que se encarga de mantener adheridos a estos organismos y no permitir que sigan penetrando. Y en segundo lugar, los cilios de las células cilíndricas respiratorias, que van a expulsar ese moco con las bacterias adheridas hacia el exterior. Pero en vista de que estas microgotas suelen ser bastante pequeñas, muchas de estas en gran proporción van a llegar directamente a los alvéolos, donde viene la línea de defensa más importante del organismo, que es la presencia de los macrófagos alveolares. Estas son células fagocíticas, son fagocitos profesionales que tienen receptores, que ya vamos a ver más adelante, como los receptores manosa, que permiten rápidamente fagocitar este microorganismo y destruirlo. Estas son las defensas del huésped. Ahora, ¿cómo se defiende el Mycobacterium? Una vez que el Mycobacterium llega y es
fagocitado por el macrófago, generalmente se forma una vesícula, que es el fagosoma, que se va a unir a un lisosoma, que son vesículas con un pH bastante ácido, bastante bajo, que tienen enzimas que son proteolíticas y degradan a los microorganismos que son fagocitados. El lisosoma se une al fagosoma formando un fagolisosoma. Estos micobacterios tienen tres mecanismos para evitar todo esto. El primer mecanismo es, a través de ciertas proteínas, inhibir la fusión del fagosoma con el lisosoma. De esta manera, las enzimas que están en el lisosoma nunca llegan a hacer contacto con las bacterias. El segundo de esto es aumentar el pH del lisosoma. El pH de los lisosomas debe ser ácido para permitir que las enzimas que están dentro de ella actúen eficazmente. Al aumentar el pH, disminuye la efectividad de las enzimas proteolíticas que están dentro del lisosoma y disminuye la efectividad con la cual el bacilo es destruido. Y el tercer mecanismo es la producción de superóxido de dismutasa, la cual tiene importancia debido a que dentro del lisosoma se producen reacciones oxidativas. Hay una gran producción de radicales libres que van a destruir, pues la pared celular y las moléculas lipídicas y proteicas del bacilo. Al producir superóxido de dismutasa, esto va a degradar o digamos, a catalizar la reducción del superóxido y va a formar peróxido de hidrógeno, lo cual va a reducir la capacidad destructiva del lisosoma. Bueno, una vez que el Mycobacterium hace contacto con los macrófagos del huésped, pueden ocurrir tres cosas. La primera de las cuales es que el inóculo sea bastante débil, o sea muy pequeño, la cepa sea bastante sensible y las defensas del huésped sean adecuadas para defenderse contra la infección. En dicho escenario, el macrófago va a fagocitar al bacilo y pese a todos los mecanismos de defensa del bacilo que ya fueron mencionados, el macrófago logrará destruir todos los bacilos sin tener que recurrir a la inmunidad adaptativa. El macrófago reconoce al bacilo a través de receptores asociados al reconocimiento del patrón, los cuales son receptores inmunológicos de inmunidad innata, los cuales reconocen principalmente a la arabinomanosa. De hecho, son receptores de manosa. Estos receptores van a fagocitar al lisosoma, al bacilo, lo van a destruir a través de los fagolisosomas y simplemente la enfermedad nunca se va a expresar. El macrófago va a ser capaz de destruir por sí mismo el bacilo. Ese es el primero de los escenarios. En esta lámina se ve lo que ocurre si el bacilo tiene una mayor agresividad o el inóculo es mayor. Sin embargo, en este caso las defensas del huésped todavía son adecuadas. En este caso los macrófagos no van a ser capaces de destruir la totalidad de los bacilos por los mecanismos de defensa de estos organismos, por los cuales ellos van a tener que solicitar ayuda a los linfocitos T, es decir, van a activar a la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad que tiene ya memoria inmunológica. Estos macrófagos que están infectados, que contienen dentro de sí al bacilo, van a drenar a través de vías linfáticas hacia los ganglios linfáticos biliares de los pulmones. ¿Okay? Ahí van a interactuar con los linfocitos T. Ellos van a expresar a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, van a expresar proteínas de los bacilos destruidos, los cuales van a ser reconocidos por receptores a nivel de los linfocitos T. Al activarse el linfocito T, van a producir varias cantidades de citocinas, entre ellas el interferón gamma, el cual tiene una importancia diagnóstica, ya que actualmente existen mecanismos o existen procedimientos de laboratorio que son capaces de cuantificar la producción de interferón gamma y tienen su función diagnóstica. Entre otras citocinas que se producen son la interleucina 12, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Estas citocinas van a activar a los macrófagos a través de receptores y van a, digamos, a perfeccionar su capacidad fagocítica y destructiva, van a, digamos, a potenciarlos. Con esta potenciación, el macrófago podría ser capaz de destruir a todos los bacilos y resolver la enfermedad, lo que se llama una curación completa. ¿Okay? En caso de que este macrófago activado no sea capaz de destruir el bacilo, se va a formar esto. Él dice, no soy capaz de destruirlo, pero voy a encarcelarlo a través de esta estructura que es el granuloma. El granuloma está conformado por un centro
de necrosis gaseosa, la cual simplemente es necrosis incompleta tanto de bacilos como de macrófagos, que macroscópicamente tienen el aspecto de queso, por eso se llama necrosis gaseosa. Alrededor van a haber una capa de células, de células gigantes multinucleadas, que no son más que macrófagos que al ser activados tienden a fusionarse, a formar estas células gigantes, que dentro de ellas van a contener grandes cantidades de bacilos. Alrededor de estas células gigantes multinucleadas van a haber macrófagos y linfocitos. ¿Okay? Los linfocitos que van a estar produciendo estas citocinas antes mencionadas y los macrófagos que están en proceso de fusionamiento para formar más células gigantes. Y alrededor de este granuloma se van a diferenciar fibroblastos, los cuales van a producir colágeno y van a formar, digamos, una pared gruesa alrededor del granuloma. Esta estructura va a encarcelar a los bacilos que queden acá y con el tiempo pueden llegar a calcificarse y quedar latentes unos pocos bacilos, quedar, digamos, en una etapa de adormecimiento, que puede durar incluso toda la vida del sujeto. Es importante recalcar que una vez que el linfocito T ha sido activado a una reacción TH1, quedan células de memoria, de manera que cualquier estímulo antigénico similar que ocurra en el futuro va a desencadenar una respuesta bastante fuerte de hipersensibilidad. Esto es lo que se llama una respuesta de hipersensibilidad retardada, y es lo que explica por qué en un paciente que ha sido expuesto al bacilo, al inocular el PPD, el derivado de proteínicos purificados, que son proteínas derivadas del bacilo, van a desarrollar esta respuesta granulomatosa a nivel del sitio de inoculación, porque el paciente ya tiene memoria inmunológica y ya está preparado para una siguiente infección o una siguiente estimulación antigénica. Y ya que estamos hablando de la parte inmunológica de la tuberculosis, hay que mencionar uno de los métodos diagnósticos con los que contamos, que es el PPD o la tuberculina o la intradermorreacción de Mantoux, el cual es un método diagnóstico que se basa en la inoculación de un derivado proteico de Mycobacterium tuberculosis en la región subdérmica del paciente. Ante un paciente que ya estuvo previamente expuesto a antígenos del Mycobacterium, como se mencionó en la diapositiva anterior, los macrófagos van a presentar estos antígenos a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T, los cuales van a ir desarrollando a lo largo de entre 4 y 8 semanas, y es importante esa cifra, 4 a 8 semanas, van a desarrollar una respuesta de hipersensibilidad retardada. Parte de estos linfocitos T van a secretar las citocinas que ya fueron mencionadas, y una parte pequeña van a formar células T de memoria, las cuales van a permanecer latentes hasta que en algún momento el paciente vuelva a estar en contacto con los antígenos de la tuberculosis. Cuando esto ocurre, estas células de memoria van a reactivarse y van a provocar una respuesta de hipersensibilidad, una respuesta granulomatosa bastante rápida, que no va a tardar las mismas 8 semanas que tardó en la primosensibilización. En esto se basa la intradermorreacción de Mantoux. Al inocular este PPD en un paciente previamente sensibilizado, va a desarrollarse un granuloma que se va a expresar como una área de induración en el sitio de inoculación. En un paciente que no ha estado previamente sensibilizado o que la respuesta inmunitaria no esté adecuadamente funcionante, no se va a desarrollar este PPD. Lo cual, además de este PPD, además de servirnos para determinar si hubo una infección previa, también nos habla acerca de la inmunidad celular del paciente. Cuando inoculamos un PPD y se observa el área de induración, es importante al medir, para interpretar este resultado, se deben medir los milímetros del área de induración y no del eritema. Bueno, conociendo esto, vamos a hablar sobre el efecto booster o el efecto de reactivación, el cual se basa en una declinación de la respuesta inmunológica del paciente ya sensibilizado al pasar el tiempo. De manera que con los años esta respuesta va a ir disminuyendo. Entonces, si tiene un paciente y se le administra un PPD, un paciente previamente sensibilizado, puede dar negativo en la prueba. ¿Cómo sabemos si este es un verdadero negativo o simplemente es un paciente cuya respuesta inmunológica ha ido declinando con el tiempo? Simplemente se le va a aplicar una segunda aplicación del PPD y se va a observar la respuesta.
Es importante que esta segunda aplicación sea aplicada entre 1 y 3 semanas después. No debe pasar de las 3 semanas y mucho menos de las 10 semanas, porque ya habíamos comentado antes que un paciente durante la primoinfección de la tuberculosis tarda entre 4 y 8 semanas en desarrollar la respuesta de hipersensibilidad retardada. Es decir, que si nosotros esperamos más de 3 semanas para aplicar el PPD, y la segunda aplicación sale positiva, no sabemos si fue una reactivación por el efecto booster o simplemente es una conversión del PPD por una primoinfección que está teniendo el paciente. Por lo tanto, la segunda aplicación debe ser aplicada entre 1 y 3 semanas. De esta manera garantizamos que esto no es una conversión del PPD por una infección reciente, sino simplemente es una reactivación por el efecto booster. Cuando realizamos un efecto booster, la primera aplicación sale negativa y la segunda positiva, se debe tomar como positiva, o sea, se debe tomar como verdadera la segunda aplicación, no la primera. Otra vez hablamos de la estructura del granuloma, de la necrosis gaseosa central, de las células gigantes multinucleadas que están acá, que son simplemente macrófagos fusionados, y una capa gruesa de macrófagos rodeada de una capa de linfocitos, y por último una capa de macrófagos con colágeno tipo 4, que va a formar la gruesa pared que va a contener al bacilo adentro. Aquí tenemos un corte histológico donde se observa con más detalle. Esto es un esquema, el corte histológico. Bueno, aquí hay un esquema de todas las vías que ya fueron mencionadas, ahora vamos a ver con más detalle. Tenemos este esquema donde en el eje de las abscisas se ve el tiempo de evolución de la enfermedad, desde semanas hasta años. Y en el eje de las ordenadas se ve la inmunidad del paciente. Mientras más hacia arriba estamos, la inmunidad va a ser mayor, y mientras más abajo, la inmunidad del huésped va a ser menor. Tenemos una infección primaria. La microgota con el bacilo llega al pulmón del paciente. Aquí los macrófagos pueden ser, en caso de que el inóculo sea bajo, la virulencia también sea baja y la respuesta inmunológica del huésped sea adecuada, puede haber la erradicación completa sin tener que recurrir a los linfocitos T. En caso de que se recluten a los linfocitos T, va a haber una respuesta inmunológica dentro del pulmón. El primer sitio donde va a ocurrir la reacción va a ser en el lóbulo medio, debido a que es el lóbulo que se encuentra más ventilado. Va a ser el primer lugar donde van a llegar las microgotas. Esta digamos, infección primaria va a ocasionar una sintomatología muy similar a un síndrome consolidado, a una neumonía. Okay, en este escenario todavía no se ha formado el granuloma. Una vez acá, los macrófagos activados por el linfocito T pueden ser capaces de destruir a todos los macrófagos y dejar o no dejar cicatrices y curar toda la enfermedad. Serán las lesiones curadas. En este caso, el paciente ya no posee bacilos en su interior, pero tiene la memoria inmunológica. Al inocular a este paciente un PPD, el PPD va a ser positivo. En el caso de que el paciente no sea capaz, los macrófagos no sean capaces de destruir la totalidad de los bacilos, van a formar el granuloma. Dentro del granuloma van a quedar los bacilos escasos y latentes. Ellos van a quedar, digamos, dormidos, esperando la posibilidad o la oportunidad de volver a reactivarse. Puede pasar toda la vida del sujeto sin que ocurra nada, pero en caso de que ocurra una disminución de la inmunidad del huésped por cualquier motivo, puede ocurrir una reactivación de estos bacilos que se encontraban latentes. Y aquí es cuando viene la tuberculosis secundaria, en los cuales los bacilos salen del granuloma, se diseminan a través de todo el pulmón y van a tener predominancia hacia el ápex. ¿Por qué? En el ápex es el sitio donde hay mayor presión parcial de oxígeno. Ya se mencionó previamente que este bacilo era aerófilo, es un bacilo que requiere oxígeno para su replicación. ¿Okay? Por lo tanto, ellos van a tender a ir hacia los ápex generalmente. Y aquí van a formar nuevos granulomas con necrosis gaseosa. Esta necrosis gaseosa, este líquido gaseoso, puede drenar hacia las vías aéreas de pequeño y mediano calibre y dejar esos granulomas en su interior vacíos. Esto es lo que se llama una caverna. ¿Okay? Esta secreción gaseosa que va a drenar a las vías respiratorias va a estimular a los receptores, va a irritar a la mucosa y va a estimular reflejos tussígenos. Esto es lo que va a expulsar esta secreción hacia afuera. Eso es lo que produce la expectoración que todos vemos. De igual forma, hay que recordar que todas las citocinas que se mencionaron, sobre todo el factor de necrosis tumoral,
tienen otros efectos. Estos son pirógenos endógenos que van a producir la fiebre del paciente prolongada, una fiebre prolongada, y además van a estimular otros receptores, sobre todo a nivel del tejido adiposo. Ellos van a hacer a nivel tejido adiposo, van a estimular a la lipólisis. Por lo tanto, esto contribuye a la pérdida de peso que clásicamente se ven en estos pacientes. De igual forma, el factor de necrosis tumoral actúa a nivel del hipotálamo, produciendo disminución de la ingesta. Es un anorexigénico. Eso también contribuye a la pérdida de peso. En caso de que el paciente de que no reciba tratamiento o que la inmunidad del huésped esté afectada, esta tuberculosis secundaria puede progresar, puede causar lesiones muy destructivas en el pulmón y puede diseminarse a otros órganos. ¿De acuerdo? En caso de que la inmunidad del paciente, volviendo a este escenario de la infección primaria, sea muy debilitada durante el primer contacto del paciente con el bacilo, puede directamente, sin pasar a lesiones latentes, puede directamente diseminarse y causar lesiones diseminadas en el pulmón o directamente diseminarse a órganos distantes. Entre ellas la clásica, la expresión clásica es la tuberculosis miliar, donde aparecen lesiones granulomatosas de pequeño tamaño que parecen semillas de mijo a lo largo de varios órganos, hígado, pulmón, vaso, etc. Aquí, más de lo mismo, se ve el granuloma, que dentro va a tener la zona de necrosis gaseosa que puede drenar al exterior a través de las vías respiratorias, como en este caso, y van a diseminar los bacilos hacia el exterior, contaminando a otros pacientes. De igual forma, alrededor de los granulomas existen vasos sanguíneos, los cuales son erosionados y van a contribuir a esta expectoración hemoptoica que pueden tener los pacientes. También está clásicamente descrito. En las adyacencias a las granulomas pueden haber dilataciones de los vasos, que son los llamados aneurismos de Rasmussen, que en caso de romperse pueden producir hemoptisis masiva e incluso afectar hemodinámicamente al paciente. Aquí se tienen cortes histológicos de pacientes con tuberculosis. En este caso es una tuberculosis primaria. Se ve el complejo neumónico con necrosis gaseosa y aquí se ven los ganglios pariliales que también tienen este tipo de necrosis. Se puede observar aquí el aspecto de queso por el que recibe su nombre. En la imagen de la derecha se observa las cavitaciones típicas de una tuberculosis postprimaria. En este caso es simplemente una reactivación de una tuberculosis latente que en algún momento tuvo el paciente. Ok, aquí vamos a relacionar lo que ya se había hablado de la microbiología del bacilo con los mecanismos diagnósticos, los procedimientos diagnósticos con los que contamos en laboratorio. Entonces, primero se ve que al ya haber mencionado que tiene una membrana gruesa, una pared celular gruesa de ácido micólico, le da las características de ser ácido alcohol resistente, por lo cual amerita atenciones especiales como la tinción de Zell-Nielsen y la tinción de Kim-Jung, que es menos utilizada para diagnóstico. En Estados Unidos se utiliza mucho la tinción de uramina rodamina. Para poder observar la presencia de bacilos dentro del examen del BK de cualquier líquido corporal, por ejemplo el esputo, se necesita que al menos haya 10.000 microorganismos, ¿ok? Para que el frotis, para que se puedan observar. Con que al menos se detecte un solo microorganismo ya es sospechoso, pero para poder hacer el diagnóstico se requiere al menos ver 10 microorganismos por cada portaobjeto, ¿ok? Se observa que realmente el método de mayor utilidad para el diagnóstico es el cultivo. El frotis tiene apenas un 60% de sensibilidad. Pero al haber mencionado al principio que es un germen de crecimiento lento, evidentemente el cultivo va a tardar en dar resultados y esto es una desventaja en el momento del diagnóstico. Y bueno, aquí se observa que cuando se hacen pruebas seriadas, aumenta la sensibilidad un 10% en la segunda muestra y un 2% con respecto a la tercera muestra, por lo cual siempre se recomienda realizar muestras seriadas de cualquier líquido biológico para realizar la tinción. En el cuarto punto hablaremos acerca del diagnóstico, en el cual, como primera medida, establecer lo que son los datos epidemiológicos de cada uno de los pacientes, luego a las presentaciones clínicas que logran ser muy variables entre pacientes, los hallazgos clínicos físicos de síntomas y signos que puede darnos cada uno de estos pacientes. Pasaremos a hablar un poco de los hallazgos microbiológicos desde las coloraciones de Zell-Nielsen, aprender a interpretar el sistema de cruces, luego las distintas formas de poder aislar en cultivos al Mycobacterium,
Hablaremos también de los hallazgos imagenológicos que se convierten quizás en uno de los datos más importantes en el diagnóstico diferencial de cada una de las patologías que pueden tener relación con la tuberculosis. Hablaremos del PPD, aprender a interpretarlo, cuáles son los falsos positivos, falsos negativos de esta prueba, el cuantiferón que se utiliza en algunos de los países desarrollados. Hablaremos sin duda acerca de la fibrobroncoscopia como un método para ayudarnos a esclarecer, sobre todo en los pacientes en los cuales es difícil poder obtener las muestras para los cultivos que se convertirían en las pruebas diagnósticas con estándar. En cuanto a las manifestaciones clínicas y los hallazgos físicos, sabemos que la infección por el Mycobacterium tuberculosis inicialmente suele ser asintomática, inclusive podemos descubrirla accidentalmente en una radiografía de tórax. Pero a medida que va creciendo la población de dichos bacilos, comienzan a aparecer esos síntomas constitucionales como es la anorexia, la astenia, la pérdida de peso, escalofríos, fiebre, sudoraciones nocturnas y suele haber una tos productiva. En muchas ocasiones puede aparecer hemoptisis de forma secundaria y esto se debe básicamente por la descamación gaseosa que ya en términos generales nos va denotando casi una enfermedad avanzada. E inclusive en casos en los cuales se observa que las cavernas están muy cercanas a vasos sanguíneos importantes, podemos encontrar hemoptisis masivas, que es lo que se conoce como los aneurismas de Rasmussen. Estas hemoptisis masivas pueden ser súbitas y secundarias a la erosión de esa arteria pulmonar que pasa muy cercana a una cavidad ya de un tamaño avanzado. Esto ya rara vez se encuentra en la actualidad en pacientes con tuberculosis pulmonar. En la enfermedad inactiva, inclusive, podemos encontrar hemoptisis activa, que puede deberse a una sobreinfección, sobre todo por los aspergilos en esas cavidades que ya son residuales, y es lo que se conoce como los aspergilomas. También podemos encontrar dolor torácico y derrame pleural ocasional. Y en cuanto a la exploración física, los hallazgos realmente físicos pueden ser también inespecíficos, pueden estar ausentes a pesar de que la extensión de la enfermedad sea más avanzada. Podemos encontrar matidez con un frémito disminuido que nos podría indicar inclusive que puede haber líquido. Podemos encontrar en algunos pacientes crepitantes y murmullo vesicular anfórico, o lo que se conoce como soplo anfórico, que es ese sonido que se produce en cavidades huecas, ¿okay? Como son las cavernas en la tuberculosis. En cuanto a los datos de laboratorio, en la enfermedad avanzada podemos encontrar anemia normocíclica normocrónica, hipoalbuminemia, hipergammaglobulinemia. En cuanto a los leucocitos, estos suelen ser normales, pero normalmente oscilan entre 10.000 y 15.000. Cuando existe tuberculosis renal, por lo general hematuria y puede haber piuria. Podemos encontrar hiponatremia más un CIAT en una TBC meningia o una enfermedad de Addison por una tuberculosis suprarrenal. Podemos encontrar inclusive hipercalcemia en la tuberculosis pulmonar, sobre todo en las primeras semanas cuando se inicia el tratamiento. Con respecto a los métodos diagnósticos, el cultivo se convierte en el método gold estándar para poder identificar el Mycobacterium tuberculosis. Para poderlo realizar existen varios medios en el cual se puede cultivar el germen. Están los medios sólidos, conocidos como el de Lowenstein-Jensen y el de Middlebrook, en el cual simplemente cambias la base en el cual se siembra el cultivo y el grado de temperatura en el cual se procesa. Las ventajas indudablemente es la menor cantidad de microorganismos por mililitro que son necesarias para poder identificar el germen. Además nos va a identificar la morfología de la colonia, la especie, y nos va a determinar el grado de sensibilidad o antibiograma a los fármacos antituberculosos. La gran limitación, sin duda, es el tiempo en el cual tarda el crecimiento de esta micobacteria, que es de 3 a 8 semanas. Existen otros medios para poderlo cultivar, como el cultivo de caldo líquido, o también conocido en algunos lugares o bibliografías como el de agua acudo.
La sensibilidad es igual, el tiempo para determinar el crecimiento también. Además existe la tinción ácido-alcohol resistente, en el cual más adelante vamos a hablar acerca de este tema, pero que se requiere mucha más cantidad de microorganismos por mililitro para poder distinguir si se trata del Mycobacterium tuberculoso. ¿Ok? La PCR, que es la amplificación de ácidos nucleicos, es una técnica muy útil, sobre todo por la rapidez. Tenemos resultados de 24 horas con una sensibilidad que es intermedia, sobre todo entre la tinción y el cultivo, pero que se convierte en una técnica muy útil, con una gran limitación que es el costo y que no todos los laboratorios pueden contar con dicha tecnología. En el momento en que ya tenemos identificado el germen y queremos determinar por alguna razón el grado de resistencia o no que existe a los fármacos de primera línea, tenemos el método BACTEC líquido, el cual podemos tener resultados de dicha farmacoresistencia en un periodo de 1 a 2 semanas. Con respecto al sistema de cruces en la baciloscopia por la coloración de Ziehl-Neelsen, es muy útil para poder determinar la capacidad infectante que tiene un individuo. Observamos de que si es negativo, eso se interpreta como la ausencia de bar en 100 campos observados. Si tiene una sola cruz, corresponde a que es menos de un bar por campo en 100 campos observados. Dos cruces lo interpretamos como 1 a 10 bar por campo en 50 campos observados. Y el de 3 cruces, que serían más de 10 bar por campo en 20 campos observados. De esta manera, entre más cruces tenga, la capacidad infectante del paciente va a aumentar. Con respecto al PPD, la técnica quizá más utilizada para poder diagnosticar la infección tuberculosa latente, ya nos explicó las bases inmunológicas el doctor Miguel Sol en las primeras diapositivas, y no es tan sencillo como quizás pareciera. Hay que entender que hay que determinar ciertos grupos de riesgos y ciertos diámetros en milímetros del tipo de induración en el antebrazo. Con respecto al primer grupo, que sería a los que tienen más de 5 milímetros en el hallazgo de la induración de la pápula, podríamos determinar de que correspondería a una prueba positiva para infección latente en personas que están coinfectados con VIH, en pacientes que tienen contactos recientes con un paciente ya determinado y diagnosticado con una enfermedad activa de tuberculosis, que ese paciente tenga hallazgos radiográficos que sean compatibles con una tuberculosis previa o activa, pacientes con trasplante de órganos o los que están inmunodeprimidos por cualquier razón, sobre todo los que reciben esteroides como la prednisona o su equivalente de más de 15 miligramos al día, sobre todo durante no menos de un mes. En el siguiente grupo están los de 10 milímetros, en el cual pacientes que tengan un grupo de riesgo, que sean inmigrantes recientes de países que tengan una alta prevalencia de tuberculosis, se considera positivo. Los pacientes drogadictos por drogas endovenosas también. El grupo en el cual nosotros hacemos parte, que es los grupos de alto riesgo, sobre todo los que convivimos o estamos altas horas en hospitales o en otra instalación sanitaria, por encima de 10 se considera una infección latente positiva por tuberculosis. O en niños de menos de 4 años o lactantes que hayan estado expuestos a un adulto con enfermedad de riesgo. Y el grupo de más de 15 milímetros, en el cual hace parte de esas personas que no tienen ningún factor de riesgo para la tuberculosis. Con respecto a la siguiente tabla, vamos a observar las condiciones en las cuales el PPD puede darnos resultados falsos negativos. Dentro de ello podemos tener factores asociados al paciente, como son las coinfecciones por virus, bacterias u otros hongos, que pueden generarnos un resultado negativo en presencia de un paciente con infección latente. La vacunación por virus vivos, pacientes desnutridos, pacientes inmunodeprimidos por cualquier enfermedad como las neoplasias, las enfermedades hemato-oncológicas, pacientes con enfermedad renal crónica, trastornos metabólicos, inmunodepresión ya sea por medicamentos o esteroides, ancianos, infección o coinfección por VIH. Algunos factores asociados propiamente a la tuberculina, otros a la administración
y otros como los errores en la interpretación o la lectura de la pápula de la prueba. Algunos falsos positivos conocidos básicamente es el uso de la vacuna de BCG previa y además de eso las reacciones cruzadas con otro tipo de micobacterias que fuesen no tuberculosas. En países desarrollados se utiliza una nueva técnica que se llama el cuantiferón TB Gold in Tube. Esta técnica ha sido utilizada sobre todo en España, donde ya hay varios estudios, y lo que va a determinar es la cantidad de producción del interferón por parte del linfocito T. Esto pertenece a las nuevas técnicas conocidas como las técnicas IGRAS. En España, sobre todo los estudios fueron basados en población de médicos o enfermeros de instituciones sanitarias, en los cuales se trataba de determinar con una precisión más alta las infecciones latentes por tuberculosis. Ellos optaron en el estudio, en el diseño, escogieron varios grupos en los cuales uno de ellos eran los pacientes que tenían una prueba de PPD que era positiva. A este grupo le hicieron posteriormente la prueba del interferón, del cuantiferón, en el cual aumentó aún más la sensibilidad. Con este hallazgo, indudablemente lo que se disminuía era la aplicación de quimioprofilaxis de una forma innecesaria. En el diagrama podemos observar entonces que el paciente con prueba de tuberculina positiva se le realizaba el estudio del cuantiferón y si era positivo se procedía entonces a determinar por medio de la historia clínica los signos, síntomas, los datos epidemiológicos y los hallazgos radiológicos del paciente. Si tenían alguno de estos, alguna alteración, este paciente era el que aplicaba para el inicio, sobre todo de despistaje, para enfermedad activa. Si fuese negativo en alguno de los hallazgos radiológicos, este paciente tenía obviamente indicación para profilaxis, quimioprofilaxis con isoniazida durante 9 meses para la infección latente por tuberculosis. Continuando con el diagnóstico, llegamos a la parte que quizás algunos autores definen o describen como lo que se puede convertir en el eje diagnóstico. Nos referimos a imagenología. Indudablemente la radiografía de tórax constituye, creo que, el eje del diagnóstico y sobre todo porque ayuda a determinar la extensión de la enfermedad. Podemos determinar el carácter de dicha enfermedad y de la respuesta inclusive al tratamiento que esté ese paciente. Pero según algunos libros que revisamos, nos encontramos con un axioma muy particular que dice de que la norma es equivocarse. Eso nos hace referencia de que encontrar o diagnosticar puede ser muy difícil la tuberculosis porque puede semejar a muchas patologías dentro de una misma imagen, lo cual lo convierte en un criterio muy importante, pero a la vez puede llegar a ser muy confuso. En la imagen podemos observar lo que podríamos representar en una primera fase de una infección primaria por tuberculosis. Una vez llega el Mycobacterium, pasa las vías aéreas respiratorias, se encuentra con el sistema inmunológico primario, donde hay un macrófago que lleva a ese complejo dentro de los ganglios linfáticos, y una vez pasa el periodo primario de infección, hay una calcificación de ese complejo que antes era el complejo de Ghosn, pero cuando se calcifica, se convierte en el complejo de Rank, que es lo que podemos ver en las dos imágenes inferiores. En la imagen superior observamos un complejo de Ghosn, pero en un corte histológico. En esta siguiente diapositiva vamos a ver distintas presentaciones de varios pacientes con tuberculosis, pero que nos dan un ejemplo muy claro de que pueden existir distintos patrones radiológicos hablando de la misma enfermedad. Nosotros inclusive podemos encontrar patrones que son sugestivos, aunque no diagnósticos, por ejemplo, como un infiltrado parcheado o un infiltrado nodular en las áreas apicales o subapicales,
posteriores de los lóbulos superiores o del segmento superior del lóbulo inferior. Por ejemplo, en la imagen 254 observamos ese parcheado a nivel superior derecho, que unas imágenes de infiltrado reticular y nodular, y en cambio vemos el parcheado en el segmento superior del lóbulo inferior del pulmón derecho en la figura 252, ¿ok? Pero siempre característico de que hay ganglios que son pariliares. Entonces, mucho cuidado y hay que estar atentos a que podemos confundir, sobre todo cuando observamos una neumonía que está asociada a una adenopatía iliar. Siempre debemos sospechar de tuberculosis primaria, independientemente de los campos que estén afectados, independientemente de la edad del paciente. Un proceso consolidativo al lado o distante a un nódulo o a un ganglio que está pariliar, siempre sospechar que esa neumonía puede ser la infección primaria de una tuberculosis. En este tipo de imágenes podemos observar dos presentaciones o dos patrones distintos de pacientes con tuberculosis. En la imagen 255 observamos que hay en la parte apical dos imágenes de gran tamaño donde hay aumento de la radiolucidez y delimitadas por un pequeño tabique que pudiese sugerir dos imágenes cavitadas apicales bilateral de gran tamaño. Y en el lóbulo inferior derecho se pierde la radiolucidez o la radiotransparencia del pulmón, de un aspecto que se torna fibrótico con unas imágenes que dan la impresión de ganglios a nivel pariliar. Sobre la base se borra el ángulo costofrénico derecho y podemos observar que ese diafragma tiene el aspecto de hacer un pico que pudiese sugerir el pico yuxtafrénico, que se da cuando se colapsa el lóbulo superior del pulmón, en este caso porque está ocupado por una gran cavitación. En la imagen 256 observamos que hay una pérdida de la radiotransparencia o la radiolucidez del lóbulo inferior derecho, ¿ok?, con unas imágenes de aspectos nodulares ovaladas, radiopacas, que podrían estar en relación a nódulos y o tuberculomas, como lo representa esta imagen extraída del libro de Mandel. Ok, en esta tomografía de un paciente con tuberculosis vamos a observar de ápice a base o cefalocaudal en ventana pulmonar, y comenzamos a avanzar y observamos este patrón bastante característico retículo nodular, y a la altura del segmento posterior del lóbulo superior del pulmón derecho, lo que pudiese corresponder a esa imagen de gran tamaño tipo cavitación, lo que pudiese ser una caverna. En el mismo lóbulo, pero en el segmento anterior de ese pulmón derecho, observamos que el patrón retículo nodular se va tornando como un infiltrado alveolar, que inicialmente difuso, que luego confluye hasta tender a la consolidación. Se observa a esta altura lo que se denomina árbol en brote, en el cual se ven las estructuras del bronquio, bronquiolos, los cuales llegan inclusive hasta la parietal. A medida que vamos bajando, nos vamos encontrando con infiltrados. Aquí observamos en el lóbulo medio del pulmón derecho ya el consolidado como tal conformado, inclusive podemos observar hasta broncograma aéreo. Y también a esta misma altura en el pulmón izquierdo también observamos infiltrados alveolares como tal. A medida que vamos llegando a base, observamos que hay imagen de vidrio ilustrado a nivel bivasal. En la siguiente tomografía de un paciente con tuberculosis, vamos a observar en la imagen de la derecha es la radiografía, y en la imagen de la izquierda vamos a ir avanzando para observar los hallazgos de la tomografía como tal. Y observamos el mismo patrón que el de la diapositiva anterior, en el cual vemos ese patrón retículo nodular bastante característico bilateral, más marcado a nivel del pulmón izquierdo. Observamos que hay una disminución
total global del parénquima del pulmón izquierdo con respecto al contralateral y observamos que todo el lóbulo superior del pulmón izquierdo está tomado. Una imagen bastante consolidativa de los segmentos anteriores y una imagen más reticular, nodular en los segmentos posteriores. Seguimos avanzando y observamos que se torna en dos imágenes cavernosas, uno sobre la base del segmento posterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo, de mayor tamaño que con respecto a la del segmento anterior del mismo lóbulo. Seguimos avanzando y se torna un infiltrado alveolar que es difuso, que confluye, y en el pulmón derecho esa imagen característica que es lo que se denomina árbol en brote que llega hacia la parietal. Imagen de aspecto de vidrio deslustrado, sobre todo en el pulmón izquierdo. Algunos imágenes que dan el aspecto de nódulo sobre el segmento anterior de lo que vendría siendo la língula en el pulmón izquierdo. Vidrio deslustrado y árbol en brote a medida que vamos llegando a la basal. A medida que avanzamos en severidad del diagnóstico de tuberculosis, encontramos en algunos pacientes, como explicamos en toda la vía inmunológica, cuando está más deprimido, la gran probabilidad o posibilidad de que el paciente progrese a una tuberculosis diseminada y sobre todo esta por vía hematógena, el cual lo característico a nivel pulmonar es la tuberculosis biliar de aspectos de millo, como dice en la bibliografía, es esta imagen que no se nos puede olvidar de aspecto micronodular fino generalizado en ambos pulmones. Con respecto a la coinfección de enfermedad activa por tuberculosis e infección por VIH, las manifestaciones clínicas van a variar y van a ser determinadas por el grado de inmunosupresión, determinado obviamente por la cantidad de células de linfocitos TCD4. En las fases iniciales, que podrían corresponder a más de 300, y en fases tardías a menos de 200 células por mililitro cúbico. Entonces podemos encontrar de que si en la prueba de tuberculina, en una fase inicial, o sea, cuando esté más competente, normalmente nos puede dar positivo. Como fue explicado anteriormente, a medida que avanza la inmunodepresión, se disminuye la respuesta inmunológica y obviamente la PPD podría resultar negativa. La aparición de ganglios es inusual en la fase inicial, pero muy frecuente en la fase tardía. La distribución pulmonar, debido también al tipo de respuesta del organismo, la fase inmunológica, vamos a encontrar de que a medida que sea más competente, vamos a tener las apariciones más frecuentes, que es a nivel de la lóbulo superior, en el segmento posterobasal del lóbulo superior. Y en una fase avanzada vamos a tener el tipo de presentación del lóbulo medio e inferior, sobre todo en fases muy avanzadas de inmunosupresión. Lo mismo sucede con la cavitación, que es un tipo de respuesta inmunológica, va a ser presente en fases iniciales y ausente totalmente en la fase tardía. Y de esto va a depender el grado de contagiedad del paciente. ¿Por qué? Porque es en dicha caverna o dicha cavitación donde se encuentran los bacilos. Y el tipo de enfermedad extrapulmonar va a ser mucho más alto en fases tardías, obviamente. Siguiendo con respecto a la coinfección de HIV y tuberculosis, vamos a hablar un poco de lo que estábamos representando en la gráfica anterior, en lo cual en una fase SIDA la tuberculosis normalmente no va a ser cavitada, por ende esto disminuye el número de bacilos y por tal razón el BK podría estar negativo con un PPD totalmente anérgico. Entonces la anergia no nos va a descartar totalmente la enfermedad, inclusive si estamos en una fase activa de la enfermedad. El PPD es totalmente insensible al HIV, sobre todo cuando alcanzamos niveles de CD4 menos de 100, convirtiéndose entonces en el único método definitivo de diagnóstico, el cultivo. En pacientes en los cuales es muy difícil poder obtener las muestras idóneas para realizar el BK y los cultivos,
de las secreciones o esputo, la fibrobroncoscopia entonces se convierte en una herramienta muy importante. Siempre debemos considerarla junto con la biopsia transbronquial y los lavados broncoalveolares, en estos casos en los que expliqué, donde es muy difícil poder concluir por la obtención de dichas muestras, sobre todo en pacientes que tenemos alta sospecha de que se trata de una tuberculosis. En la siguiente diapositiva vamos a observar unos criterios que son los denominados criterios de Steen, que son utilizados muy frecuentemente en la población pediátrica. Aquí vamos a observar ciertos ítems en los cuales se le va a dar un valor que en la suma de dichos valores se puede interpretar con respecto a los hallazgos si estamos en presencia o no de una tuberculosis. Por ejemplo, si observamos en el BK en la presencia del bacilo, que le da 3 puntos. Si hay un granuloma tuberculoso, 3 puntos. El test de la tuberculina por encima de 10 le da 3 puntos. Si hay unos hallazgos sugestivos radiográficos de tuberculosis, le da 2 puntos. Y así de forma sucesiva, sumándose. Y lo podemos interpretar como de 1 a 2, es muy poco probable que tenga tuberculosis. Y cuando tenemos más de 7 o más, es una tuberculosis incuestionable. Dichos criterios de Steen fueron modificados por Toledo, prácticamente para poder utilizarlo en una población adulta, en los cuales entonces quedan varios ítems, como el hallazgo del bacilo de Koch, en cual nos da 7 puntos, un granuloma específico por hallazgo histológico, 4 puntos, un PPD por encima de 10, 3 puntos, antecedentes epidemiológicos importantes, 2 puntos, una radiografía sugestiva, 2 puntos, y un cuadro clínico muy sugestivo de tuberculosis, 2 puntos. ¿Cómo lo interpretamos? Entonces, si solamente tiene 2 o menos puntos, no estamos en presencia de tuberculosis. Si es de 3 a 4 puntos, hay un diagnóstico probable, hay que estudiarlo. Si estamos de 5 a 6 puntos, es muy factible y muy probablemente hay que iniciarle tratamiento antituberculoso. Y en presencia de 7 o más puntos, hay una certeza absoluta de que está infectado, activo por tuberculosis, y hay que iniciarle tratamientos. Para finalizar nuestra presentación en el tratamiento, vamos a tocar un poco de la historia, cómo van surgiendo los distintos medicamentos de primera línea antituberculosos, cuáles son los grupos o los agentes de primera y segunda línea establecidos por la OMS, los efectos adversos de cada uno de esos medicamentos. Vamos a hablar también de los esquemas de primera categoría establecidos mundialmente por la OMS, los esquemas que van variando con respecto a la aparición de resistencia a esos fármacos de primera línea, cuáles son los factores de riesgo para los pacientes que tienen MDRD y XDRD, los hallazgos, sobre todo innovaciones a nivel de nuevas moléculas o nuevas drogas utilizadas en el tratamiento de tuberculosis, algunas situaciones especiales como es la coinfección en pacientes embarazadas, con pacientes con hepatopatías, enfermedad renal crónica, y las coinfecciones con HIV. Y por último, los denominados RAFAs, que son las reacciones adversas a los fármacos antituberculosos. En la diapositiva siguiente observamos en la línea del tiempo la historia de la aparición de los medicamentos antituberculosos. Nos remontamos a 1940 cuando Waxman descubre a partir del hongo el Streptomyces, la molécula que denominó streptomicina, y es donde inicia realmente la era de la antibiótico-terapia contra este tipo de enfermedades. Pero sin duda alguna la revolución de la era moderna del tratamiento antituberculoso se da con la aparición de la rifampicina en 1963, el cual cambia indudablemente el tiempo de tratamiento de dichos esquemas terapéuticos, de inclusive de 2 años de terapia antes de la rifampicina hasta tratamientos acortados de 9 y 12 meses. Y es a partir de 1980 cuando ya se estandariza un esquema basado en la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y se acortan los esquemas terapéuticos de 6 a 8 meses. En la siguiente diapositiva vamos a observar la clasificación según la OMS de los distintos grupos o agentes
terapéuticos en el tratamiento antituberculoso. En el grupo 1 son los agentes de primera línea orales, como la isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida y la rifabutina. El grupo 2 son los agentes inyectables, que son los aminoglucósidos, camicina, micacina, capromicina, biomicina y streptomicina. En el grupo 3 las fluoroquinolonas, moxi, levo y ofloxacina. En el grupo 4 son los agentes de segunda línea orales y que son los bacteriostáticos, como la etionamida, protionamida, cicloserina, tericidone y el ácido paraaminosalicílico. Y en el grupo 5 son estos fármacos que están siendo utilizados últimamente para la tuberculosis multidrogoresistente. Entre ellos los más importantes está el linezolid, la amoxicilina clavulonato, el imipenem, altas dosis de isoniazida sumados a la claritromicina. En esta tabla vamos a observar los fármacos de primera línea, vamos a observar la dosis, los efectos secundarios, cómo debemos controlar el uso de este medicamento, las interacciones que pueden tener y el tipo de acción de dicho fármaco. La isoniazida, la dosis, ya la sabemos, de 5 miligramos por kilo, en el cual los efectos secundarios más encontrados con frecuencia es la neuritis, hepatitis y algunos datos de hipersensibilidad. Hay que hacerle un control mensual de las enzimas hepáticas, interaccionan con la fenitoína y su acción es bactericida, tanto extra como intracelular. La rifampicina, el cual se convierte en la piedra angular, sobre todo porque es el único capaz bactericida de entrar en las cavernas y destruir los bacilos dentro de las mismas. Su dosis de 10 miligramos por kilo de peso. Los efectos secundarios también encontrados en la hepatitis. Su control indudablemente sigue siendo con las enzimas hepáticas. Interacciona sobre todo inhibiendo los anticonceptivos orales y su acción es bactericida, como lo había explicado anteriormente. La piracinamida, la dosis es de 15 a 30 miligramos por kilo. Los efectos secundarios es la hiperuricemia y la hepatitis. De todos, es la piracinamida el más hepatotóxico. Indudablemente el control con las enzimas hepáticas y para la hiperuricemia los controles periódicos con el ácido úrico. El etambutol, dosis de 15 a 25 miligramos. Su efecto secundario más frecuente es la neuritis óptica, el cual hay que hacerle estudios y controles seguidos con respecto a la discriminación de la agudeza visual. Es un bacteriostático, es el único bacteriostático de los medicamentos de primera línea. Y la streptomicina, que es uno de segunda línea inyectable, que tiene una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo, lesiona frecuentemente el octavo par o el octavo nervio craneal. Hay que controlarlo, sobre todo explorando la función vestibular. Interacciona sobre todo con los bloqueantes neuromusculares y es un bactericida extracelular. En esta diapositiva observamos la tabla de los medicamentos de segunda línea, en el cual observamos en la parte superior los aminoglucósidos que se convierten en bactericidas inyectables. Luego vienen las quinolonas, la cicloserina, la protionamida, el ácido paraaminosalicílico y la rifabutina. Observamos las dosis de cada uno de ellos, su actividad, que por lo general son bactericidas, exceptuando el ácido paraaminosalicílico, y algún tipo de observaciones como son las resistencias cruzadas. En las siguientes diapositivas vamos a comenzar a hablar de los distintos esquemas utilizados y señalados por la OMS. La OMS designa que todo tratamiento para la tuberculosis debe tener como mínimo 4 fármacos. Dentro de ellos, 2 deben ser esenciales, recalcando que uno debe tener una actividad bactericida y el otro debe ser un excelente esterilizante. Los otros 2 fármacos siempre van a estar acompañando para determinar que no exista resistencia a esos 2 fármacos esenciales descritos. En el primer esquema o régimen de categoría 1 por la OMS es todo paciente o caso nuevo diagnosticado por tuberculosis, en el cual vamos a utilizar un esquema de primera fase y segunda fase. En la primera fase, 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y en la segunda fase van a ser 4 meses con isoniazida y rifampicina.
Este esquema va a ser de la primera fase 5 veces a la semana la combinación de los medicamentos, y la isoniazida y rifampicina en la segunda fase va a ser de 3 veces a la semana. Este esquema tiene una eficacia superior al 95% con una baja tasa de reacciones adversas. Hay que destacar que si posterior a los 2 meses de iniciar el tratamiento todavía obtenemos un cultivo positivo, este esquema se puede prolongar hasta los 9 meses. Y la otra condición en la cual se aplica también un esquema de 9 meses es que cuando iniciamos el tratamiento, durante el diagnóstico se determinó que radiológicamente existían cavernas. Aquí está representado en este esquema lo que habíamos hablado en la diapositiva anterior. Sobre todo, ubiquémonos en el bloque superior de dicho diagrama, en el cual, si previamente, antes de iniciar el tratamiento, sabíamos que había una cavitación en la radiografía, se inicia pensando que el esquema de tratamiento va a ser prolongado a 9 meses. Y el otro dato o condición es que después de 2 meses, si el cultivo persiste positivo en presencia de cavitaciones o no, el tratamiento se va a prolongar, el de la segunda fase ya no a 4 meses, sino para completar los 9 meses, que serían 7 meses después de la primera fase. En esta diapositiva vamos a observar los distintos factores de riesgo para tuberculosis multidrogo resistente y algunos factores que son identificados como mal pronóstico en pacientes que tienen resistencia en la tuberculosis. Por ejemplo, pacientes que tengan un contacto intradomiciliario con enfermos activos que esté demostrado que son tuberculosis multidrogo resistente, que hayan necesitado retratamientos con drogas de segunda línea y que hayan fracasado o hayan fallecido durante dicho tratamiento. Algunas otras, por ejemplo, como pacientes en condición de inmunosupresión, como VIH, diabetes o tratamientos prolongados con esteroides, que hayan tenido recaídas precoces una vez culminado y dado de alta. Personal sanitario, indudablemente, personas privadas de su libertad, pacientes que no se adhieran al esquema de tratamiento y han abandonado, que han autoadministrado drogas sin prescripción médica con las dosis indicadas, hospitalizaciones previas en los últimos 2 años, y vivir indudablemente en zonas con alto índice de transmisibilidad de tuberculosis multidrogo resistente. En la otra tabla, que son los factores de mal pronóstico, también podemos encontrar, por ejemplo, tratamientos previos con algún tipo de drogas antituberculosas, fluoroquinolonas, algún grado de resistencia a dichas fluoroquinolonas, serología positiva para un paciente VIH, el paciente que tiene historia de prisión, edad avanzada, masculino, con poca adherencia, entre otras. ¿Qué hacer cuando este paciente tiene resistencia a la isoniazida? La OMS recomienda el siguiente esquema: 2 meses con rifampicina, etambutol, fluoroquinolonas y piracinamida, y 7 meses con rifampicina, etambutol y fluoroquinolonas. Pero sucede algo, que en algunos casos, en algunos países, en algunos programas de salud bien establecidos, se hace un antibiograma antes de iniciar el esquema de tratamiento. Si se sabe antes de iniciarlo de que hay una resistencia a la isoniazida, este pudiese ser el esquema antes descrito. Pero si se conoce esa resistencia, sobre todo a partir del segundo mes, lo que se recomienda entonces es culminar el esquema clásico de categoría 1 de la OMS, pero prolongándolo hasta los 12 meses. Aquí todavía con este esquema podemos observar una posibilidad de éxito alta del 95% y con un número de reacciones adversas menos del 10%. Pero indudablemente la fluoroquinolona no hace parte de ese esquema de tratamiento, sobre todo regulado por el gobierno. Entonces el costo comienza a aumentar con respecto a cada mes del uso de dicho fármaco. Y en el caso de que la resistencia sea la rifampicina, es un problema un poco más serio, debido a que, como sabemos, la rifampicina es la piedra angular del esquema de tratamiento. La OMS recomienda entonces un esquema de 2 meses con isoniazida, etambutol, fluoroquinolona y piracinamida, y 16 meses de isoniazida, etambutol y fluoroquinolona. ¿Ok?
Este tipo de resistencia es considerado casi tan severo o tan grave y se considera o se debe considerar como si fuese un multidrogo resistente. ¿Ok? Aquí comenzamos ya a observar una disminución en la probabilidad de éxito hasta un 90% con un aumento de las reacciones adversas y el costo indudablemente de 16 meses de fluoroquinolona va aumentando con respecto a los esquemas anteriormente descritos. Aquí consideramos tuberculosis multidrogo resistente. La OMS la considera multidrogo resistente cuando hay resistencia demostrada a isoniazida y rifampicina, pero sin que exista aún resistencia a las fluoroquinolonas. La OMS entonces recomienda un esquema basado en un tiempo indeterminado en la primera fase de capreomicina inyectable, fluoroquinolona, etionamida, cicloserina. ¿Cuánto durará esta fase? Va a ser hasta que haya una negativización de las baciloscopias o de los cultivos, que debe ser con un mínimo de 6 meses. Y una segunda fase que también su tiempo va a estar indeterminado, pero no menos hasta de 2 años según la OMS. Ojo, la piracinamida y el etambutol pueden acompañar a dicho esquema, pero no debe estar incluido en esos 4 fármacos que fueron anteriormente descritos. Aquí observamos entonces que la eficacia va disminuyendo casi a un 80% y los costos pueden alcanzar en Europa hasta los 8.000 euros. Continuando con el esquema de la tuberculosis multiresistente, cuando tenemos, obviamente, como el término lo dice, resistencia a la isoniazida, a la rifampicina y a alguno de los inyectables, se utiliza la fórmula anterior, pero reemplazando a la capromicina por alguno de los inyectables aminoglucósidos no utilizados. Pero cuando tenemos resistencia a todos los inyectables, el esquema que propone la OMS serían 2 años de fluoroquinolona, etionamida, cicloserina y ácido paraaminosalicílico. Cuando se trata de un caso de tuberculosis multiresistente, ya sabemos, a la isoniazida, a la rifampicina y además de eso a todas las fluoroquinolonas, el esquema propuesto es por lo menos mínimo 6 meses de capreomicina, etionamida, cicloserina y ácido paraaminosalicílico y por lo menos 2 años de etionamida, cicloserina y del ácido paraaminosalicílico. Ok, llegamos a la tuberculosis extensamente resistente, quiere decir con resistencia a la isoniazida, a la rifampicina, al resto de los medicamentos de primera línea, a los inyectables, y la propuesta de la OMS sería que si se pudiese utilizar alguno de los inyectables, ya sea por sensibilidad, llevar este tratamiento por lo menos hasta un año. Además de eso, utilizar 3 fármacos del grupo 4, en los cuales sería acompañando a la capromicina, la cicloserina, la etionamida, el ácido paraaminosalicílico, y aquí entran los que son del grupo 5, en el cual hay varias propuestas, como vamos a ver más adelante, donde hay algunos artículos donde se están utilizando moléculas nuevas para este esquema, y de ellos vamos a utilizar 2 que pudiesen ser linezolid, bedaquilina, clofacinina y el carbapenem con ácido clavulánico. También en algunos textos encontramos que se pudiesen utilizar dosis muy altas de isoniazida. Este tratamiento, después de haberlo iniciado y que el cultivo convierta a negativo, a partir de allí comenzamos a contar 2 años. ¿Ok? Aquí comienzan ya a haber algún otro tipo de indicaciones, sobre todo las quirúrgicas. ¿En qué casos? Básicamente cuando ya tenemos agotados casi todo el esquema de tratamientos y menos de 4 fármacos de ellos son solamente efectivos. Cuando las lesiones ya son prácticamente localizadas y hay una reserva respiratoria suficiente para poder hacer una resección quirúrgica. La OMS estima el gran costo, según esta bibliografía, fue de 30.000 euros. Es una cifra increíblemente elevada para el tratamiento de la tuberculosis multi o extensamente resistente. En las siguientes 4 láminas vamos a observar
algunos de los medicamentos utilizados del grupo 3 y de los que se han obtenido resultados en estudios recientes, de los cuales vamos a resaltar el linezolid, la bedaquiline y el delamanid. En esta diapositiva observamos como una propuesta para la tuberculosis extensamente resistente, como uno de los tratamientos coadyuvantes del grupo 5 que irían a acompañar los otros 4 medicamentos que ya fueron explicados en las láminas anteriores. El linezolid se le encontró en los hallazgos de este estudio una gran capacidad bactericida y esterilizante, donde además mostró su eficacia, su seguridad y una alta tolerabilidad para este esquema de tratamiento. Además del linezolid, también existen estudios donde demostraron que la bedaquilina tiene también una alta capacidad bactericida y esterilizante. Aquí vemos artículos originales del New England Journal donde demostraron dichas pruebas terapéuticas. Y en esta última lámina, donde también se realizaron estudios al delamanid con una buena actividad bactericida, con seguridad y una reducción importante en la mortalidad en pacientes que ya han agotado todo su esquema terapéutico. Dentro del avance de los medicamentos contra la tuberculosis, el grupo de TB Alliance hace unos cuantos meses descubren una molécula que se le denomina el pretomanid. Realmente su molécula farmacológica es el PA824. Este fármaco forma parte del desarrollo de terapias apoyadas por ese grupo de Alianza Global para el desarrollo de las drogas antituberculosas. Estas terapias han sido diseñadas para el uso de una dosis única, diaria, por vía oral, y que sea de fácil aplicación, con un precio que sea razonable y fácil abordable por las distintas empresas farmacéuticas. Estos esquemas han sido utilizados para el rescate de pacientes con tuberculosis multidrogo resistente, sobre todo donde inician estos estudios, que es en la población de Sudáfrica. Esto asociándolo a la bedaquilina y el linezolid para hacer un esquema de tratamiento entre 4 y 6 meses. También se ha ensayado este medicamento en las tuberculosis sensibles para tratar de disminuir el tiempo del tratamiento como tal. TB Alliance es una asociación del desarrollo de productos que son sin fines de lucro y está dedicada simplemente a tratar de descubrir y desarrollar nuevas acciones desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. De esto deriva el nombre de pretomanid, que Preto, de Pretoria, que es una ciudad en Sudáfrica, donde está la oficina de TB Alliance, donde se da el descubrimiento de esta molécula. Y el manid, que es del sufijo debido al grupo farmacológico que pertenece, que son los nitroimidazoles. De esta manera lo convierte en un medicamento que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos. Con respecto a la tuberculosis, que es totalmente resistente, esto prácticamente aún no ha sido reconocido por la OMS, pero en algunos casos en la India han documentado total resistencia a la gran mayoría de los medicamentos, sobre todo los de primera línea y a los otros 6 grupos de medicamentos de segunda línea, incluyendo fluoroquinolonas, todos los inyectables de los aminoglucósidos, los polipéptidos, como es el caso del linezolid, las tiaminas, la cicloserina y el ácido paraaminosalicílico. Esto le da una connotación de prácticamente ser incurables. Ya habiendo estudiado el tratamiento típico de la tuberculosis, hay que ver cómo uno va a proceder ante situaciones especiales, como por ejemplo el embarazo, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con hepatopatías crónicas o agudas y pacientes en confección con HIV, lo cual es bastante frecuente en nuestro medio. Con respecto a la paciente embarazada, que además padece de la tuberculosis,
no se debe retrasar el tratamiento en vista de las posibles complicaciones, tanto maternas como fetales, de esta infección. Finalmente, el régimen habitual en pacientes embarazadas incluye isoniazida con rifampicina y etambutol a dosis normales, a dosis habituales. Está totalmente contraindicado la streptomicina en vista del potencial riesgo fetal, sobre todo afectando al octavo nervio craneal del embrión. Y con respecto a la piracinamida, es controversial el uso. Generalmente en la mayoría de los países está aprobado el uso en el embarazo. Sin embargo, en Estados Unidos, que es una de nuestras principales fuentes de información, no está aprobado por las organizaciones de salud, en vista de que no hay suficientes estudios que validen y que comprueben pues su seguridad en el embarazo. En pacientes que padecen enfermedad renal, tanto aguda como crónica, que tengan una tasa de filtración glomerular mayor a 30 mililitros minutos, se debe seguir la pauta habitual que ya fue mencionada. En aquellos que tengan una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minutos, se deben, con respecto a la isoniazida y rifampicina, no requieren ajustes. La piracinamida se da a dosis de 15 a 25 miligramos por kilo, el etambutol a 15 a 25 miligramos por kilo. Los medicamentos en general se deben administrar 3 veces por semana. Y en pacientes que requieran tratamiento de sustitución renal, como por ejemplo la hemodiálisis, se deben administrar los medicamentos después de dicha sesión, debido a que estos son dializables. En nuestro medio es muy frecuente la coinfección con el HIV y la tuberculosis, en vista de que ambas enfermedades se potencian una a la otra. Sobre todo en pacientes que padecen el HIV, son especialmente susceptibles a la infección por la tuberculosis, a contraer esta infección. Con respecto a estos pacientes con coinfección, hay un reto adicional en vista de que los medicamentos antituberculosos, en especial la rifampicina, causan importantes interacciones con los medicamentos antirretrovirales, afectando su eficacia en el tratamiento del HIV. Entre ellos, los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa son especialmente afectados por la rifampicina, a excepción del efavirenz, el cual constituye la primera opción de tratamiento en pacientes con coinfección. Los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa pueden ser utilizados con seguridad en el tratamiento, de manera que puede mantenerse la terapia habitual con 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. La segunda opción de tratamiento, en caso de que no pueda ser utilizado por cualquier motivo el efavirenz, es la nevirapina, en el cual se ha demostrado una pequeña disminución de la concentración plasmática al usar rifampicina. Sin embargo, persiste siendo efectivo según los estudios. Los inhibidores de la proteasa están contraindicados por las importantes interacciones que existen al uso de la rifampicina, excepto el ritonavir. Hay otro apartado en esta parte del tratamiento de la coinfección con el HIV, y es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, o el SIRI, el cual es un síndrome que aparece por una, aumento o mejoramiento de alguna manera de la respuesta inmunológica del paciente después del tratamiento antirretroviral, en vista de que este tratamiento produce una disminución de la viremia y un aumento de los niveles de CD4. Se recuerda en las diapositivas anteriores de la fisiopatología de la tuberculosis, donde se mencionó que la mayoría de los síntomas de la tuberculosis son provocados por la misma respuesta inflamatoria del sujeto. Por lo tanto, no es de extrañar que en pacientes con HIV que mejoren su respuesta inflamatoria pueden mostrar paradójicamente un aumento de los síntomas de la tuberculosis pese a estar recibiendo el tratamiento antituberculoso. Con respecto al SIRI, es un síndrome que es caracterizado precisamente por esta respuesta inflamatoria y se caracteriza por presentar síntomas, por ejemplo, exacerbación de la disnea, exacerbación de la tos, fiebre o aumento del volumen ganglionar de los ganglios linfáticos. Incluso puede haber empeoramiento radiológico, lo cual puede ser interpretado o mal interpretado como un empeoramiento paradójico de la infección por la tuberculosis. Con respecto al SIRI, se conocen 2 tipos: un SIRI paradójico, que se produce en pacientes que ya estaban previamente conocidos y tratados en la tuberculosis, que después de presentar una mejoría por el tratamiento antituberculoso presentan exacerbación. Esto se produce aproximadamente 3 meses después de iniciar el tratamiento antirretroviral, y estos síntomas pueden durar aproximadamente 2 meses. Es muy raro, pero puede ser posible la aparición del SIRI en pacientes que no están infectados por el HIV y en pacientes que no están tratados con antirretroviral. La frecuencia de aparición del SIRI en estos pacientes son 36% en pacientes que tengan HIV y estén en tratamiento antirretroviral, 7% en pacientes que tengan HIV pero no tengan
tratamiento territorial y un 2% de pacientes que no tengan infección por el HIV. Con respecto al otro apartado del CIRI, es el CIRI enmascarado, el cual se produce en pacientes que no eran conocidos ni estaban tratados con tratamiento antituberculoso, por lo cual se producen los síntomas de inicio y puede ser mal interpretado como una primera infección cuando realmente el paciente estaba infectado desde hace bastante tiempo por la tuberculosis. Cada aporte. Para culminar, vamos a hablar de RAFA. En realidad es la reacción adversa a los fármacos antituberculosos. Se conoce como reacción adversa a un fármaco como esa respuesta a dicho fármaco que es nociva, que no es intencionada y que se produce cuando utilizamos un medicamento a una dosis habitual, ya sea para profilaxis, diagnóstico o el tratamiento de cualquier enfermedad. Los RAFAs pueden ser la causa número uno, inclusive, además de la poca adherencia al tratamiento, a las causas de fracaso terapéutico o el uso de regímenes subóptimos en los casos más puntuales de tuberculosis. Los argentinos son quienes quizás han estudiado más los efectos adversos de los fármacos antituberculosos en toda Latinoamérica. Y en este estudio, que me pareció interesante, definían que lo más común de los efectos adversos de los fármacos es la hepatotoxicidad, en los cuales debemos estar muy pendientes de estos síntomas digestivos como la náusea, pirosis, los vómitos, que ya nos pueden estar marcando el inicio de una hepatitis tóxica. Cuando tenemos elevaciones de las transaminasas por encima de 3 valores normales en un paciente que tiene síntomas o 5 veces su elevación en pacientes que no tengan síntomas, debemos prender alarmas e inclusive considerar el retiro. Si se asocia a hiperbilirrubinemia, este toma un carácter de mal pronóstico y tenemos que tener en cuenta que la piracinamida es el más hepatotóxico de todos. Dentro de los efectos colaterales propios, por ejemplo, el de la rifampicina es el de sus orinas coloreadas, que pueden estar inmediatamente hasta 2-3 horas de haber ingerido la rifampicina.
Podemos tener parestesias peribucales cuando se utiliza la estreptomicina, que son en casos puntuales. Un efecto tóxico que sea leve, podemos considerar no retirar el medicamento, pero ante cualquiera de las manifestaciones graves de los medicamentos, indudablemente lo primero que hay que hacer es retirarlo. Entonces, en este artículo definen algunos puntos que son importantes para poder manejar este tipo de RAFAs. Que primero evaluar dicha gravedad, establecer si esta reacción va a depender o no de la dosis que estamos utilizando, e inclusive convertirse en uno de los primeros mecanismos de identificar qué tanto de dosificación está utilizando el paciente. Posteriormente evaluaríamos si hace parte de los efectos tóxicos graves y entonces ameritaría suspenderlo. Establecer si existe una relación, ya sea del medicamento con el efecto adverso o que tenga alguna otra comorbilidad o una situación ajena al medicamento que genere este tipo de reacciones. Dependiendo del caso y de la complejidad del establecimiento de la reacción, podemos manejar la reacción adversa con algunos de los especialistas, sobre todo con hepatólogos, con el mismo neumonólogo y nosotros como los internistas. En los casos en los cuales se tiene una reacción leve a moderada, podemos dar un tratamiento sintomático si nos lo permite la situación. Podemos inclusive ir disminuyendo la dosis, podemos cambiar el horario de administración, que recuerden que en horas de la mañana, antes del desayuno, por lo menos de 30 a 1 hora antes de consumir los alimentos. Evaluar si suspendemos de una forma temporal o definitivamente vamos a suspender totalmente el medicamento. Dentro del grupo de riesgos de los pacientes que pudiesen generar una reacción adversa, tenemos los ancianos, desnutridos, embarazadas, alcohólicos, pacientes que ya tengan patologías hepáticas, falla renal, infección por HIV, tuberculosis diseminada, pacientes atópicos, anémicos, diabéticos, algún tipo de antecedentes familiares que tengan o conocidos como reacciones adversas a distintos medicamentos, pacientes que reciben un tratamiento irregular para la tuberculosis y pacientes que siguen otro tipo de tratamientos aparte de la antituberculosis. En esta diapositiva se resumen las reacciones adversas más comunes de cada fármaco. Importante reconocer de los 4 de primera línea. La isoniazida, la polineuritis, por eso está indicada la vitamina B6 como coadyuvante. La rifampicina, saber de que podemos encontrar de forma habitual los cambios en la coloración de la orina y de cualquier fluido corporal. También es hepatotóxico. La piracinamida, que es el más hepatotóxico de todos y tiene una característica que eleva el ácido úrico. Y el etambutol, la neuritis retrovulvar, por eso el retiro dentro del esquema terapéutico en la población pediátrica. Importante reconocer que todos ellos pueden tener reacciones de tipo cutáneo. Si a algún paciente se le suspendió el esquema de tratamiento o algún medicamento porque presentó algún tipo de reacción severa o grave, existen unas pautas en las cuales nos dan una guía de cómo ir reinstaurando dicho tratamiento. En resumen, básicamente lo que nos quiere decir esta lámina es que una vez retirado podemos iniciar el fármaco que creemos que tuvo menos relación con la reacción adversa y lo debemos iniciar con dosis más bajas e irla aumentando progresivamente. Por ejemplo, la OMS recomienda iniciar con 1/6 de la dosis y subir cada día. De esta forma, en una semana estaríamos con la dosis previa usual por el peso que recomienda la OMS para el tratamiento antituberculoso de dicho fármaco. Y posterior a la siguiente semana se introduce el nuevo medicamento con las mismas características de aumento progresivo. En este algoritmo, la ITSA nos da unas pautas de recomendación en qué hacer cuando un paciente en una primera fase interrumpió el uso del medicamento. Básicamente lo que nos dicen es que si la interrupción fue de menos de 2 semanas, se puede continuar con un tratamiento.
Si fue más de este tiempo, en esa primera fase, la guía recomienda repetir ese primer ciclo. Con respecto, por lo general, lo que ocurre en la segunda fase, cuando se ha alcanzado menos del 80% del total del esquema y hubo una interrupción de menos de 3 meses, lo ideal sería comenzar, completar el esquema e inclusive se puede pensar en prolongar el tratamiento hasta 9 meses. Y si cumplió más del 80% de ese esquema, se pueden realizar vaciloscopias, de los cuales si ya están negativas, se pudiese considerar culminar el esquema. Y si persisten positivas, se llega a prolongar su tratamiento previamente estipulado. En esta diapositiva, básicamente nos dan unas recomendaciones de cuándo utilizar el medicamento por las distintas asociaciones que tienen ellos con los alimentos. Los que más nos interesan son los medicamentos de primera línea, isoniazida y rifampicina, en el cual se concluye que deberían ser suministrados con el estómago vacío. Y un punto importante a la isoniazida, que tiene también un tipo de reacción del tipo disulfiram cuando se combina con el alcohol. No nos detendremos mucho en esta lámina, simplemente para que tengan el conocimiento de cuáles son los genes implicados en cada una de las resistencias a dichos fármacos. Para culminar con nuestra presentación, esta lámina me pareció muy importante, sobre todo porque resume el esquema de tratamiento y cuándo utilizar los esteroides. Básicamente, la única indicación según el punto donde esté localizada la tuberculosis que requiere 1 año de tratamiento es tuberculosis en el sistema nervioso central, 9 meses cuando es osteoarticular y el resto se considera de 6 meses. Y el uso de esteroides solamente tiene 2 indicaciones, y una de ellas es cuando hay tuberculosis meningia, en el sistema nervioso central, y cuando hay pericarditis. Para terminar, quería compartir con ustedes esta frase que en la bibliografía donde la encontré no hallé el autor de la misma. Tenemos que reconocer con humildad que distintos microorganismos nos han ido seleccionando a lo largo de la historia y que en realidad somos meros sobrevivientes genéticamente privilegiados de las grandes epidemias del pasado. Muchas gracias.